Cuentos escogidos de Hans Christian Andersen, traducido directamente del dinamarqués por Carlos Sáenz de Tejada y Grassard, grabado por Víctor Villarraza. Cuento 11. El pacto de amistad. Acabamos de hacer una excursión y lo preparamos todo para otra. ¿A dónde? A Esparta, a Micenas, a Delfos, 100 lugares a cuyo solo nombre arde el corazón en deseos de viajar. Hay que ir a caballo, por empinadas veredas, entre matas y desfiladeros. Cada viajero lleva una pequeña caravana. Primero viene el guía o argoyat, luego un caballo de carga con el equipaje, tienda y provisiones, y después unos cuantos soldados de escolta. No esperéis encontrar una posada que os brinde con una mala cama tras las fatigas de un día de marcha. El argoyat prepara el pilaf para la cena. Los insectos vuelan alrededor de la tienda. Noche bien mala, en verdad, para tener al día siguiente que vadear los torrentes de la montaña. Firme en la silla, no te lleve la corriente. ¿Y cuál es la recompensa de tantas fatigas? La mayor, la más rica. Aquí se muestra la naturaleza en todo su esplendor. Cada pie de terreno va unido a un gran recuerdo. Aquí goza la pupila y el alma. Podrá el poeta cantar este país maravilloso. Nos dará el pintor un lienzo rico en luz y color. Pero esta luz y este ambiente nunca podrán reproducirlo. El pastor solitario que descansa sentado en aquella roca, en una sola narración tomada de su vida, nos pintará con solo algunos rasgos, tal vez mejor que todas las descripciones de viaje, el país de los helenos. Dejadle hablar de una costumbre original y poética. Dejad que el pastor de la montaña nos hable de el pacto de amistad. Nuestra choza era de tierra, pero en el marco de la puerta tenía 2 columnas acanaladas de mármol, que encontramos allí cuando hicimos la casa. El techo casi tocaba al suelo, tan bajo era. Entonces estaba negruzco y sucio, pero cuando le hicieron era de ramas de olorosos oleandros y hojas de laurel traídas de la montaña. El valle era estrecho y alrededor de nuestra cabaña las rocas se elevaban casi rectas, sombrías y desnudas, y eran tan altas que a veces arriba en las cimas se posaban las nubes, blancas y animadas, pareciendo fantasmas. Jamás oí cantar a un pájaro, ni vi a los mozos bailar al son de la gaita. Pero aquel lugar fue santo en otro tiempo. Su mismo nombre lo dice. Delfos le llaman todavía. Las montañas, imponentes y sombrías, estaban siempre cubiertas de nieve. La más alta, donde más tarde se apagaba el sol, era el Parnaso. De su cima bajaba el arroyo que pasaba junto a nuestra choza. Sus aguas fueron en otro tiempo muy santas. Ahora las enturbia el asno con sus patas, pero unos pasos más allá de la corriente se vuelve otra vez clara y limpia. Cómo recuerdo aquel valle y aquella profunda y santa soledad. En medio del suelo de la choza encendíamos lumbre, y cuando la ceniza estaba caliente cocíamos el pan. Cuando la nieve que cubría el valle ocultaba casi nuestra choza, entonces mi madre parecía ponerse más alegre. Cogía mi cabeza entre sus manos, besábame en la frente y cantaba como no solía hacerlo, pues al turco nuestro señor no le gustaban nuestras canciones. Recuerdo que cantaba: en el Olimpo, en el bosque de pinos, hay un ciervo blanco. Sus ojos están llenos de lágrimas, rojas, verdes y azules. La cabra de la montaña cruza el monte y dice al ciervo: ¿cuál es tu pena? ¿Y por qué acuden las lágrimas a tus ojos? El turco ha entrado a nuestra ciudad y nos ha soltado sus perros. Yo les arrojaré de las islas, dice la cabra de la montaña. Yo les acosaré hasta el mar, responde el ciervo blanco. Pero antes de caer la tarde, la cabra estaba muerta, y antes de alzarse la luna, el ciervo había perecido. Al llegar aquí, los ojos de mi madre se humedecían.
Una lágrima brillaba entre sus largas pestañas, y yo cerraba el puño diciendo con entusiasmo: «¡Mataremos al turco!». Pero mi madre repetía: «Los arrojaré de las islas y perecerán en el mar». Pero antes de caer la tarde, la cabra había muerto, y antes de alzarse la luna, el ciervo había perecido. Hacía ya tiempo que estábamos solos en el valle cuando un día llegó mi padre. Yo sabía que siempre me solía traer conchas del golfo de Lepanto y a veces un puñal afilado y brillante, pero esta vez nos trajo una niña, casi desnuda, que traía cubierta con su zamarra de cordero. La pequeña venía envuelta en otra piel, y cuando mi madre se la quitó, al ponerla sobre sus rodillas, vi que traía 3 monedas de plata entre el pelo. Mi padre nos dijo que el turco había matado al de la niña, y tantas cosas nos contó que toda la noche estuve soñando con ellas. Él mismo estaba herido. Mi madre le vendó el brazo, pero la herida era profunda, y los pelos de su piel de cordero estaban rígidos y separados. Era la sangre helada. La pequeña sería mi hermana. Qué hermosa era. La mirada de mi madre no era más dulce que la suya. Anastasia, que así se llamaba, sería mi hermana, porque su padre y el mío estaban benditos, según la antigua costumbre que todavía conservamos. En su juventud se habían prometido amistad eterna, y la doncella más pura y hermosa de la comarca había bendecido su pacto de amistad. Cuántas veces oí hablar de esa hermosa costumbre. La pequeña era ya mi hermana. Siempre estaba en mis rodillas. Yo le traía flores y plumas de pájaros, y juntos bebíamos las aguas del Parnaso. Juntas descansaban nuestras cabezas bajo el techo de laurel, mientras que mi madre cantaba la canción del ciervo con las lágrimas azules y verdes, pero yo no comprendía aún que eran los pesares de mi pueblo oprimido los que se reflejaban en aquellas lágrimas. Un día llegaron 3 francos. Vestían de otro modo que nosotros. Traían muchos caballos con sus camas y tiendas, y les acompañaban gran número de turcos con sables y fusiles. Eran amigos de Pachá y traían cartas de El Gran Señor. Venían solo a ver nuestras montañas, a subir al Parnaso y contemplar las rocas oscuras y escarpadas que rodeaban nuestras chozas. No cabían en la cabaña y además les incomodaba el humo de la hoguera que, lamiendo el techo, se escapaba por la puerta. Por eso levantaron sus tiendas delante de nuestra casa. Allí asaron un cordero y me dieron a probar una bebida fuerte y dulce que llamaban vino y que el turco no puede beber. Se fueron al día siguiente y les acompañé un rato, llevando a la espalda en un saco de piel a mi hermana Anastasia. Uno de aquellos señores francos me colocó al lado de una roca y nos pintó a mí y a ella en la posición que estábamos. Parecíamos un solo ser. Nunca había pensado en ello, pero Anastasia y yo éramos verdaderamente uno solo. Siempre estaba en mis rodillas o en mis espaldas, y si soñaba, estaba también en mis sueños. 2 noches después vi gente nueva en nuestra cabaña. Esta vez venían armados con puñales y escopetas. Eran albaneses, gente valiente, que decía mi madre. Se quedaron poco tiempo en el valle. Mi hermana Anastasia estuvo jugando en las rodillas de uno de ellos, y cuando se fueron, de 3 medallas solo tenían 2 en el pecho. Recuerdo que envolvían tabaco en unas tiras de papel que después fumaban. El más viejo de ellos hablaba de qué camino debían seguir, pero no se decidía por ninguno. «Si escupo hacia arriba», decía, «me cae en la cara, si hacia abajo, en el bigote. Y sin embargo, un camino hay que tomar». Mi padre se fue con ellos, y al poco tiempo oímos tiros, otra descarga, y momentos después nuestra choza se llenó de soldados, que nos cogieron presos a mi madre, a mí y a Anastasia. Decían que habíamos protegido a los ladrones, que mi padre estaba entre ellos y que por eso nos llevaban presos. Yo vi los cadáveres de los ladrones, vi el cuerpo ensangrentado de mi padre, y aquella noche me dormí llorando. Cuando desperté, estábamos en la cárcel, pero el calabozo no era peor que nuestra casa. Nos daban cebollas y vino,
que tenían en sacos embreados. No estábamos mejor que en casa. No sé cuántos días estuvimos presos, pero cuando nos soltaron ya habían pasado muchos días y muchas noches. Cuando salimos era la Santa Pascua. Yo llevaba a Anastasia en la espalda, y como mi pobre madre estaba enferma y apenas podía moverse, tardamos mucho en llegar al mar. Era el Golfo de Lepanto. Fuimos a la iglesia, y allí vi a los santos en fondos de oro. Eran todos ángeles. ¡Qué hermosos! Pero me parecía, sin embargo, que Anastasia lo era tanto como ellos. En el suelo, y colocada en el centro del altar, había una urna llena de rosas. Nuestro Señor Jesucristo, representado en aquellas flores, me dijo mi madre. El sacerdote anunció: Cristo ha resucitado. Entonces todos se abrazaron unos a otros. Todos tenían una luz encendida en la mano. A mí me dieron una y otra a la pequeña Anastasia. Fuera se oían las gaitas y delante de la iglesia bailaban los hombres agarrados de la mano. Las mujeres asaban el cordero pascual. Una de ellas nos invitó a cenar con ella. Yo me senté junto a la hoguera y un muchacho mayor que yo me echó los brazos al cuello y me dijo, besándome en la frente: Cristo ha resucitado. Así nos encontramos por primera vez los dos, Aftánides y yo. Mi madre sabía hacer red, y esto en el Golfo le daba buenas ganancias. Por eso nos quedamos en la costa. El mar inmenso, amargo como las lágrimas, y que con sus colores me recordaba las del ciervo. A veces era encarnado, otras verde, y momentos después azul. Aftánides manejaba un bote y él, yo y la pequeña Anastasia estábamos siempre dentro de aquel barco que andaba por el agua como las nubes por el cielo. Cuando se ponía el sol, las montañas se cubrían de una niebla azulada. Las cimas se perdían unas detrás de otras. La última, cerca del horizonte y cubierta de nieve, era el Parnaso, que a la última luz de la tarde parecía un hierro candente, pues seguía brillando en el espacio puro y azul mucho después de haberse puesto el sol. Las gaviotas rozaban las olas con las alas. Fuera de esto reinaba la misma tranquilidad en aquella naturaleza que en Delfos y entre las pardas rocas. Yo estaba tendido de espaldas en el bote, Anastasia sentada en mi pecho. Las estrellas brillaban más aún que la lámpara de la capilla. Eran las mismas y estaban encima de mí en el mismo sitio que cuando las miraba en Delfos desde la entrada de nuestra cabaña. Por fin llegó a parecerme que todavía estaba allí, cuando oí el ruido de un cuerpo que cae al agua, y el bote casi dio media vuelta. Yo di un grito. Anastasia se había caído al agua, pero Aftánides se arrojó tras ella y bien pronto me la devolvió. La desnudamos y retorcimos su ropa. Lo mismo hizo Aftánides con la suya. Nos quedamos en el bote hasta que estuvimos secos, y nadie supo el susto que tuvimos con nuestra hermana, en cuya vida Aftánides tenía ahora parte. Llegó el verano. Quemaba tanto el sol que los laureles se marchitaron. Entonces empecé a echar de menos nuestras montañas y el arroyo fresco y cristalino que pasaba junto a nuestra choza. Mi madre también los deseaba, y un día al caer de la tarde emprendimos la vuelta al valle. Todo yacía silencioso y tranquilo. Marchábamos entre matas de tomillo, cuyo aroma embalsamaba el ambiente, a pesar de que el sol casi había secado sus hojas. No encontramos un pastor ni dejamos atrás una choza. Todo solo y callado. Solo alguna estrella errante mostraba que allá arriba en el cielo había vida. La noche era tan clara que se hubiera dicho que el espacio lucía. Desde aquella altura veíamos con una sola mirada todas las montañas. Mi madre encendió una hoguera. Asamos las cebollas que traíamos, y yo y mi pequeña hermana nos dormimos entre el tomillo, sin temer al terrible Esmidraji, cuanto menos a los lobos y chacales. Mi madre estaba cerca de mí, y eso creía yo que era bastante. Por fin llegamos a nuestro valle querido. La choza era un montón de escombros. Había que hacer otra nueva. Unas mujeres que vivían allí cerca ayudaron a mi madre.
y a los pocos días ya estaban las paredes cubiertas de oleandros hasta el techo. Yo cuidaba el rebaño del cura, en verdad bien reducido. Anastasia y las tortugas que cogía eran los compañeros de mis juegos. Un día vino nuestro querido Aftánides, que tanto deseaba vernos, y se quedó 3 días con nosotros. Al mes volvió otra vez para despedirse. Iba a embarcarse para Patras y Corfú. Venía a decirnos adiós y a traer un pescado a mi madre. Y me contó tantas cosas, no sólo de los peces de abajo en el golfo de Lepanto, sino también de los héroes y reyes que antiguamente reinaban en Grecia, como ahora los turcos. Yo he visto al rosal echar capullos, y éstos en días y semanas trocarse en flor, antes de que yo pudiese pensar cuán hermosa y encendida era. Así me sucedió con Anastasia. Ella era ya una joven hermosísima, completamente formada, yo un mozo como un roble. Las pieles de lobo que cubrían su lecho y el de mi madre las había arrancado yo mismo a las fieras que habían caído a los tiros de mi escopeta. El tiempo había pasado. Entonces una tarde llegó Aftánides, esbelto como una palmera, fuerte y tostado por el sol. Nos abrazó a todos, y cuántas cosas nos contó del mar, de los castillos de Malta y de las sepulturas de Egipto. Todo era tan maravilloso que parecía una historia de las que nos contaba el cura. Yo le miraba casi con respeto. «¿Cuánto sabes?», le dije, «y qué bien lo cuentas». «Tú, sin embargo, me has contado lo mejor», respondió. «Tú me has contado lo que nunca he podido olvidar, lo más hermoso, esa antigua costumbre del pacto de amistad, esa costumbre que yo tengo valor para seguir. Hermano, vamos, como el padre de Anastasia y el tuyo, a la iglesia. La doncella más pura es Anastasia, y ella nos bendecirá. Ningún pueblo tiene costumbres tan hermosas como nosotros los griegos». Anastasia se puso roja como una rosa, y mi madre, conmovida, besó a Aftánides. A 1 hora de marcha de nuestra choza, a la sombra de unos árboles que arraigaban en un poco de tierra, encerrada entre unas peñas, había una iglesia. Una lámpara de plata pendía ante el altar. Yo llevaba mi mejor ropa, los fostanillas blancos cayendo en pliegues sobre mis rodillas, la chaqueta encarnada ceñida al cuerpo, en el fez una borla de plata, y al cinto los puñales y las pistolas. Aftánides iba con el traje azul que usan los marinos griegos, llevaba al pecho una medalla de plata con la imagen de la Virgen, y su cinturón era de seda de colores, como sólo los señores ricos pueden llevarlo. Entramos en la capilla, pequeña y solitaria. El último rayo de sol entraba por la puerta y se reflejaba sobre las lámparas de plata y las pinturas sobre fondo de oro. Nos arrodillamos al pie del altar, Anastasia delante de nosotros. Un vestido blanco dibujaba aún desceñido sus puras formas. Cubriéndole el cuello y parte del pecho llevaba un collar de monedas engarzadas unas a otras. El pelo negro muy alto y sujeto por un fez pequeño de monedas de plata y oro encontradas en los templos. Tocado mejor no lo tenía ninguna joven griega. Una tranquilidad solemne y virginal iluminaba sus facciones. Sus ojos parecían 2 estrellas. Rezamos los 3 en voz baja, y Anastasia nos preguntó: «¿Queréis ser amigos en la vida y en la muerte?» «Sí», respondimos nosotros. «¿Queréis los dos, suceda lo que suceda, pensar siempre: mi hermano es una parte de mí, mi secreto es el suyo, mi dicha la suya, sacrificio, paciencia, mi alma entera, todo para él?» Repetimos nuestro sí. Entonces Anastasia puso la mano de Aftánides en la mía, nos besó a los dos en la frente y volvimos a rezar en silencio. Momentos después salió el sacerdote, nos bendijo a los 3 y con religioso recogimiento oímos un salmo que detrás del altar entonaron los muy santos señores. El eterno pacto de amistad estaba celebrado. Al volvernos para marcharnos, vi a los pies de la iglesia a mi madre, que lloraba con toda su alma. Qué felices éramos en nuestra pobre choza cerca del arroyo de Delfos. La víspera de la marcha de Aftánides estábamos él y yo pensativos, sentados en una roca saliente,
Me había pasado el brazo por la cintura y yo echado el mío por su cuello. Hablábamos de las desgracias de Grecia, de los hombres con quien se podía contar. Cada pensamiento de nuestras almas era claro para los dos. De repente cogí su mano. Voy a decirte todavía una cosa, una que hasta ahora solo Dios y yo sabíamos. Toda mi alma es amor, pero amor más fuerte que el que siento hacia ti y hacia mi madre. ¿Y a quién quieres?, me preguntó Aftánides, y su cuello y su cara se pusieron como la púrpura. Quiero a Anastasia. Su mano tembló en la mía y se puso más blanco que un cadáver. Lo vi, lo comprendí, y yo también debí temblar. Me incliné hacia él, le besé en la frente y le dije: hermano, acuérdate que la veía todos los días, que ha crecido a mi lado y dentro de mi alma. Y tuya será, me dijo. Yo no puedo mentirte, más aún, no quiero. Yo también la quería. Pero mañana me voy de aquí. Volveré dentro de un año. Entonces estaréis casados, ¿no es verdad? Yo tengo algunos ahorrillos. Son tuyos. Quédate con ellos. Tienes que tomarlos. Callados, descendimos de las rocas, y ya muy entrada la noche llegamos a nuestra choza. Anastasia alargó el brazo con la lámpara para alumbrarnos. Mi madre no estaba. Ella miró a Aftánides con tristeza. ¿Mañana te vas?, dijo. Qué triste es separarnos. Triste, repitió Aftánides, y me pareció que en su voz vibraba un dolor inmenso, inmenso como el mío. Yo no podía hablar, pero él cogió a Anastasia de la mano y le dijo: nuestro hermano te ama. ¿Le guardas tú cariño? En su silencio está su amor. Anastasia temblaba. De repente rompió a llorar. Entonces le vi solo a ella. Pensé solo en ella. Le pasé el brazo por la cintura y le dije: sí, te quiero. Ella juntó su boca a la mía y me echó los brazos al cuello. La luz se había caído y a nuestro alrededor todo era negro, negro como en el corazón del pobre Aftánides. Antes de amanecer nos abrazó a todos y partió. Todos sus ahorros se los había dado a mi madre, para nosotros. Anastasia era mi prometida y algunos días después mi mujer. Fin de El pacto de amistad.